Buenos días a todas y a todos y bienvenidos a este segundo programa de debate del Instituto de Estudios para la Paz y la Cooperación. En nuestro primer programa hicimos un somero repaso de las cuestiones generales que tenían que ver con la crisis como consecuencia de la pandemia del COVID-19. En el programa de hoy queremos incidir en el uso ideológico que se ha hecho de las justificaciones científicas para explicar esta situación. Pese a la aparente toma de decisiones llevadas a cabo por nuestros dirigentes políticos e instituciones públicas basadas en cuestiones de tipo técnico o científico, ha quedado de manifiesto que buena parte de estas decisiones han sido tomadas siguiendo un marcado carácter político, lo que las acercaría más a aspectos que tienen que ver con las creencias y no con la ciencia, o bien han sido tomadas sin tener un conocimiento real de la situación, a veces por ignorancia, dada la novedad que nos planteaba el virus, a veces por un componente ideológico que no se ha explicitado. De hecho, a día de hoy, seguimos sin tener una idea clara de cuál es el número de infectados o el número de decesos como consecuencia de la pandemia. En otras ocasiones se han modificado los criterios metodológicos para establecer este conteo. Y esto no parece obedecer a una cuestión de incapacidad para mantener una estadística fiable, al menos en los países en que este registro es posible, y tampoco parece que tenga que ver, con una falta de comunicación en los datos que sí se han hecho, al menos a nivel estimativo. La pregunta, por tanto, permanece. ¿Ha habido un uso ideológico de la comunicación de estas informaciones a la opinión pública? Para tratar de estos temas nos acompañan hoy tres personas de significada relevancia en el mundo académico. En primer lugar tenemos a Felicísimo Balbuena, doctor en filosofía, máster en comunicaciones por la Michigan State University y catedrático emérito de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Contamos también con Ernesto Bolaños Rodríguez, que es profesor investigador de la Escuela Superior de Tizayuca en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México, conocido doctor en Ciencias Técnicas e ingeniero químico. En tercer lugar, contamos con Amador Menéndez, investigador del Instituto Tecnológico de Materiales de Asturias y conocido divulgador científico. La primera pregunta parece obvia. ¿Cómo podríamos separar lo que es científico de lo que no es científico? O, dicho en otros términos, ¿qué hay de ciencia y qué hay de mito en todo lo que se nos ha hecho llegar respecto al COVID? Yo creo que aquí se ha formado un gran lío sencillamente por la falta de transparencia y la utilización del término, del adjetivo científico, o cuando incluso hablaban, porque los científicos, nosotros nos basamos en los científicos, pero ¿dónde están esos científicos? Esos científicos no aparecían. Eso es lo primero. Lo segundo, la confusión que ha habido entre lo que llamaríamos características éticas o individuales de las personas con lo científico. Por ejemplo, Fernando Simón ha sido visto como una persona que en África hizo un trabajo extraordinario, que va en moto, que es muy sencillo, que es muy... Bueno, pero eso y la ciencia, pues parece que no están muy casados en ocasiones, ¿no? Hay personas que son extraordinariamente buenos padres de familia, son miembros de un grupo y sin embargo luego a la hora de la ciencia no está. Y por responder a lo que decías, pues sencillamente tenemos que ver cuál es la unidad de la ciencia, y aquí no ha habido unidad ninguna, porque cada uno ha dado ha dado la opinión que le ha parecido, diferentes escuelas científicas. En segundo lugar, distinguir lo que es ciencia de lo que no lo es, la demarcación. Pero en tercer lugar es muy importante el desarrollo. Y el desarrollo es que hay, diríamos, son como ajedrezados reversibles. Hay una corriente histórico, diríamos, filosófica, que te dice que la ciencia tiene una corriente, ¿no? Una corriente que se va abriendo paso. Y hay otra teoría, pues que dice que no, que la ciencia va recibiendo diferentes afluentes, ¿no? Entre los cuales están los intereses económicos que se han visto clarísimos en esta pandemia, ¿no? Sobre todo con las mascarillas, con toda esta
cuestión con los respiradores, etcétera. Y no me quiero liar más. Luego, si acaso intervengo más. Seguimos con Amador. Bueno, pues respondiendo un poco a la pregunta de cómo separar lo científico de lo no científico, pues en este caso concreto de la pandemia COVID hemos vivido mucha pseudociencia. Y como recientemente publicó la revista Nature, y no solo es la primera vez, varios años atrás, estudiosos del MIT demostraron que los mitos y los bulos se propagan mucho más fácilmente por las redes que las noticias verdaderas. Quizás sea porque el mito o el bulo, pues a veces es una noticia como más sorprendente. Entonces, yo creo que siempre lo que hay que hacer es recurrir a las fuentes originales. Las revistas científicas tienen una revisión por pares. Digamos que lo que ahí se publica, pues en cierto modo, tiene bastante veracidad. Si la revista científica es muy técnica, las grandes universidades y centros de investigación, como el MIT, pues tienen sus unidades de comunicación científica que lanzan la noticia para que el público general la pueda entender. Entonces, yo creo que es importante ir a esas fuentes originales para a veces, cuando uno tiene dudas de lo que circula por la red, pues para ver un poco la ciencia de la pseudociencia. En esta pandemia hubo mucha pseudociencia. Yo creo que asociado a la pandemia hubo una infodemia de noticias falsas. Sí. Bueno, ahora tendríamos que dar paso a Ernesto. Yo quisiera también hacer algunas acotaciones referidas al papel de la ciencia y lo que es realmente científico y lo que es mito, es pseudo o falsa ciencia. Es referido que la ciencia se rige por el método científico y uno de los elementos importantes del método científico son sus niveles, el teórico, el lógico, el empírico, pero muy fundamental en estos elementos de la pandemia de COVID-19 están relacionados con la confiabilidad y validez de los datos para convertirlo en información, o sea que esos datos darle un significado y convertirlo en información basados en los elementos cuantitativos donde la matemática estadística juega un rol fundamental. ¿Qué es científico? Fundamentalmente esos datos que están derivados de variables que, como su nombre indica, son confiables y válidos. ¿Por qué válidos? Porque miden lo que tienen que medir. ¿Cómo está el elemento de afectación en una provincia, en una comunidad, en una región, en un país, en un continente? Porque mide lo que tiene que medir, ya sea por cantidad de contagiados, cantidad de camas ocupadas, uso de la terapia intensiva, de los recursos que ellos conllevan, cantidad de fallecidos por día, por semana, por mes, pero muchas veces está muy influenciado en la mayoría de los países latinoamericanos, fundamentalmente, con la falta de pruebas por la cuestión económica. Entonces, son estimaciones y en ciertos elementos la población puede estar confundida, ¿no? Porque como se hace estimación, piensan que las estimaciones, los pronósticos, las predicciones pueden estar equivocadas. Y recuerden que la ciencia, el nivel matemático estadístico del método científico, nos dice que la estadística inferencial que pronostica, que predice, que le da carácter científico a la información cuando le das el significado a ese dato, ya sea de la variable, es importante considerar que se esté midiendo lo que se tiene que medir, pero también que haya exactitud, precisión, mínimos errores, y eso se logra cuando hay transparencia en los datos que se están dando, que hemos visto los falsos mitos que se han corrido las etapas de los picos, de los elementos, y eso le ha dado algo de pseudociencia en el sentido de que muchas personas lo toman no con la objetividad que esto requiere, con el carácter científico que requiere el tratamiento y procesamiento de los datos de la información para saber el comportamiento de la curva, si va en ascenso, si se ha aplanado, si va en descenso, y para una buena toma de decisiones. Como comentan mis colegas, el doctor Amador, todos los integrantes de este panel, este prestigioso panel, es importante considerar que mientras esos datos se le dé un ocultamiento a la información,
o no se quiera realmente, a veces por incertidumbres, a veces por cuestiones políticas, por cuestiones culturales, ha sucedido y por ende da al traste con que la población se sienta confundida y no vea la luz al final del túnel a partir de los conocimientos científicos generados por el método científico. Y eso nos tiene que quedar. Cuando has hablado, cuando acabas de hablar de efectivamente la ciencia y lo científico y las revistas, etcétera, pues no hay que olvidar que, por ejemplo, puede darse el caso de los Lysenkos en cada país, ¿no? Es decir, Trofim Lysenko tuvo el oído amigable de Stalin y se cargó toda la genética en la Unión Soviética. Además, mandó a un montón de, como consecuencia de esto, a un montón de científicos a los campos de concentración. Por ejemplo, el Partido Comunista, en el año 49, en la Unión Soviética, declaró que la genética mendeliana era una pseudociencia fuera. Luego, pocos años después, lo volvió a admitir. Pues yo me atrevo a decir lo siguiente. Quienes en España están hablando, por ejemplo, de círculos escépticos, están hablando hablan mucho de las pseudociencias, yo creo que son, y además ha escrito sobre esto, de los más pseudocientíficos que hay. Y ahí sí que hay un montón de ideología. Y ahí sí que faltan las definiciones, clasificaciones, modelos y demostraciones. Es decir, que la ideología se está metiendo incluso en las palabras que parece que van en contra de la ideología. Es que no podría estar hablando más tiempo y poniendo ejemplos concretos. Estoy de acuerdo con lo que comentas, que muchas veces los que hablan de la pseudociencia son los que difunden más pseudociencia, ¿no? Porque al final tratan de hacer ver que su mensaje es el verdadero. Yo traté de decir unas pautas, que es las revistas científicas y las sociedades de comunicación, pero desde luego que no es fácil, y sobre todo eso, porque la pseudociencia se difunde mucho más rápido que la propia ciencia, ¿no? Entonces, no es fácil, y sobre todo en tiempos como estos, tiempos convulsos, tiempos rápidos de incertidumbre, las redes sociales, que luego para mí tienen un gran valor, también son una fuente de peligro y de confusión. ¿Puedo hablar ahora? Sí, adelante. Bueno, pues mira, yo, por ejemplo, creo que entre las personas que más tonterías dicen, vamos a decirlo claramente, ¿no? Están, por ejemplo, estas personas que han sido médicos durante tiempo, pero llevan muchísimo tiempo sin ejercer la medicina, ¿no? Lo siento, estoy hablando aquí en Asturias, pero, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, tenemos el caso de María Luisa Carcedo. Fue médica, pero después se ha dedicado fundamentalmente a la política. Estos casos son tremendos porque no pueden volver a la medicina porque no tienen el suficiente nivel científico para ejercer la medicina. Tenemos a Carmen Montón, también fue ministra breve de Sanidad. Y tenemos al ministro de Ciencia, ¿no? Yo creo que es de los ministros más anticientíficos que te puedes echar a la cara, el astronauta. Entonces, estas personas son las que dicen una cantidad de bobadas, que claro, cuando las ves escritas y empiezas a verlo, y resulta que dices, pero bueno, ¿cómo pueden estar opinando estas personas? Lo mejor es que se dedicasen a otras cuestiones de la política, pero que no, valiéndose de que han tenido o tienen una profesión científica, pero en la que, al menos lo que he visto yo en las ministras de Sanidad, no tienen el nivel adecuado, por luego que no vengan, por lo menos que se callen, ¿no? Porque hay que ver las tonterías que pueden decir incluso sobre las pseudociencias. Justamente, Felicísimo acaba de incidir, bueno, en lo que queríamos preguntar en segundo lugar. ¿Cómo podríamos simplificar la justificación científica como un uso político? Bueno, pues efectivamente, el método científico es un método que sin ser riguroso, yo diría, bueno, también me toca de cerca, es una de las mejores aproximaciones a la verdad, porque la verdad absoluta no existe. En ciencia, pues se hacen hipótesis, se hacen observaciones experimentales y se van construyendo teorías, pero muchas veces, pues esas teorías hay que corregirlas porque, digamos, que hubo errores. Pero en los últimos tiempos, ya desde hace bastante tiempo, normalmente no hay una teoría que contrarresta otra teoría, como antiguamente, que la Tierra era el centro del universo y luego no, pues se dice como que el Sol el que está en el centro del sistema solar y la Tierra gira alrededor. Hoy en día lo que la ciencia suele hacer es pues, sacar una teoría más general que engloba la anterior como caso particular, ¿no?
Entonces, digamos que en ese sentido la ciencia tiene robustez y bueno, pues es muy fácil cuando uno quiere justificar o decir que su argumento es fuerte, pues decir que está avalado científicamente. Ahí habría que decir qué fuentes científicas las avalan, porque efectivamente, si no está dando media información, entonces creo que todo argumento que utiliza la ciencia para que cobre valor ese argumento, para que cobre peso, habría que decir dónde está la fuente original o las fuentes originales para realmente ver que eso es cierto. Porque a veces esa parte se omite y efectivamente, amparándose en la ciencia, se difunden bulos. En esta pandemia lo que hemos visto es que quieren hacer pasar como ciencia lo que en realidad es filantropía. Es lo que le pasa a la Iglesia Católica. O sea, la Iglesia Católica, en lugar de tener en estos momentos una teología sólida, fuerte y tal, siempre está con la papilla filantrópica, ¿no? Pero vamos, a los 5 minutos, que esto, que... Madre mía, a mí me recuerda una pieza de Sartre que se llama El diablo y Dios, ¿no? Le diable et le bon Dieu. Ahí cómo va buscando uno que se acerque a un leproso, y el leproso dice, quítate, quítate. Bueno, pues aquí ha habido como una, en lugar de centrarse en lo científico para luego, a continuación, aplicarlo, ha predominado, diríamos, este discurso caritativo, sobre todo solidario, la palabra solidaridad, etcétera, sobre una visión fría, diríamos, de las cosas. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que al final, todos, diríamos, al final se ha constituido aquí como un magma, diríamos, de sentimientos. Y llega un momento en que los sentimientos es que en política, por ejemplo, a mí me parecen fatales en muchas ocasiones para tomar decisiones. Y yo pienso que aquí en toda esta cuestión se ha querido hacer pasar como ciencia o como postura científica y tal lo que era sentimentalismo. Y nada más, y claro, cuando los sentimientos, ya llega un momento que dicen, bueno, pues la desescalada, pues la gente llega un momento que como está acostumbrado a que le mentan esa cuestión, pues da rienda suelta a sus sentimientos y dice la gente, pero hombre, caramba, ¿cómo es la gente? No se comporta científicamente, no toma las medidas, no esto, pero caramba, si es que le has estado vendiendo aquí una solidaridad que lo mejor es que hubieras vendido mejor, o sea, has puesto mejor ciencia, ¿no? Es muy importante lo que se refieren mis compañeros panelistas, la ciencia, la justificación de lo que está sucediendo, cómo buscar esas pruebas, esa corroboración, ir tras las huellas, tras las evidencias para demostrar algo, cuáles son las causas que lo producen. El científico de hoy ha sido un gran reto para toda la comunidad científica internacional, la situación del COVID-19. Pero coincido plenamente con mis compañeros que ha habido un esfuerzo de colaboración, de integración, unos con mejores resultados, otros con otros, pero que realmente han ido en búsqueda de lograr efectividad en el mejor de los casos para tratar de aminorar el impacto negativo en el ser humano, porque son vidas humanas que se están perdiendo, es el desarrollo de la humanidad que se ve inhibido, que nos permita como comunidad científica internacional tomar la experiencia con esa filosofía de trabajo multidisciplinaria que debemos enfrentar los problemas. Tal vez la humanidad pensaba que la ciencia estaba en un nivel de avance tan vertiginoso que cualquier desafío o reto podía ser enfrentado con facilidad. Y se ha demostrado la complejidad de este fenómeno, los multifactores que están incidiendo y por ende la ciencia necesita demostrar, probar, confrontar. Y si nos remontamos a la época de ese gran pedagogo Piaget, que decía que para poder hacer un buen trabajo interdisciplinario se necesitaban, hablando en lenguaje matemático, dos principios fundamentales para que tuviera el impacto. Uno, que todos los especialistas, llámense médicos, veterinarios, especialistas en matemáticas, en estadística, en computación, en inteligencia artificial, que hoy está
como uno de los elementos relevantes que se imponen en el desarrollo científico de la humanidad. Al necesitarse, decía Piaget, esas dos condiciones necesarias y suficientes para que tenga el impacto, uno era que todos los especialistas que interactúen conozcan de su disciplina, que el químico, que el biólogo, que el microbiólogo, que el médico, que el enfermero, que el administrador, que el mercadólogo, etcétera, dominaran su disciplina. Porque muchas veces en el mundo de hoy se ha tergiversado un poco. El trabajo multidisciplinario se ha tomado como moda, no siempre, porque hay resultados muy halagüeños, como decía mi compañero Amador, de trabajos multidisciplinarios o interdisciplinarios realizados por las universidades que marcan el ranking mundial en desarrollo y impacto en la solución de problemáticas como lo es el COVID. Pero también quisiera resaltar que esto es un proceso complejo que depende de muchísimos factores, que nos va a servir de experiencia para ver cuál es el modelo a seguir a partir del comportamiento en una determinada región, para ver qué influencia puede o no tener, o cómo vamos a demostrar si afecta más a un hombre, a una mujer, a las personas vulnerables que llamamos por enfermedades crónicas degenerativas, etcétera, que da una riqueza de datos y de comportamientos para luego, en ese rico andamiaje de trabajo multidisciplinario, poder incidir en la solución de la problemática. Básicamente, también crear un clima favorable que no esté permeado por intereses políticos, económicos, comerciales, para que esa filosofía de trabajo multidisciplinaria tenga el impacto que hoy en día nos está demandando. Muchas gracias. Y podéis, lo mismo, Amador, podéis intervenir siempre que queráis. Yo voy simplemente dejándoos hablar y si no tenéis que decir, pues yo voy hacia adelante. Bueno, ¿sí? si queréis, ya que estamos hablando... Por eso. Tú siéntete libre para intervenir. Bueno, quizás a lo mejor tenemos un poco de libertad para movernos la pregunta original, ¿no? Digo, porque también dentro de las cosas malas, digamos, que se usó la ciencia a veces para justificar cosas que no eran ciertas, yo creo que lo que sí hemos visto en esta pandemia y lo que sí nos ha enseñado es el modelo colaborativo de ciencia. Es decir, el Open Science, la ciencia abierta, ha habido un salto cualitativo y cuantitativo. El ser humano es competitivo y las universidades, los departamentos tienen una rivalidad grandísima entre ellos y eso nos impide avanzar más rápido. Pues en estos tiempos hemos vivido ejemplos maravillosos del MIT, MIT, Harvard, rivales eternos colaborando con muchas otras universidades del mundo y bueno, a pesar de que nos parece que vamos muy lentos, en un contexto histórico se han realizado ya grandes avances en esta pandemia, ¿no? Entonces, este triunfo de la ciencia abierta, del Open Science, a mí me parece algo para tomar como ejemplo, ¿no? Yo siempre me gusta recurrir al modelo de Wilson, de la inteligencia colectiva. La hormiga no es inteligente, el hormiguero sí es inteligente y permite tomar sabias decisiones. La humanidad es más grande que el hombre. Cuando los científicos nos unimos, como en este caso, se pueden conseguir grandes logros. Pero creo que también probablemente una vez que pase la pandemia volverá a surgir la rivalidad, ¿no? Porque está la lucha entre el yo y nosotros. Pero al menos yo quiero como reflexión apuntar esto, que cuando los científicos y el modelo de ciencia abierta están ahí presentes, se puede avanzar muy rápido. Esa es la parte buena que nos ha enseñado esta pandemia. Sí, sin duda. Sí, de hecho, por ejemplo, la forma en que se afrontó pues la crisis del virus del VIH, ¿no? Que generó una enorme competitividad entre universidades, una lucha por conseguir el Nobel, vamos a decirlo así, ¿no? No parece que estemos en la misma situación en la actualidad. Efectivamente, ahí hubo un problema de autorías grandísimas, de luchas, de patentes. Enorme. No sé si esto podrá ocurrir ahora que se está empezando a investigar con posibles tratamientos o con... Esto ya nos saca un poco del radio de la ciencia, pero hoy precisamente esta semana hemos sabido que Donald Trump y su gobierno han acaparado el tratamiento, un 90% del tratamiento para el COVID.
quiero decir, entre gobiernos seguirá habiendo competitividad, pero tú ves que a nivel de comunidad científica hay mucha más apertura y más colaboracionismo, ¿no? Sin duda alguna, es decir, te doy toda la razón. Yo creo que a nivel de gobierno seguirá habiendo competitividad. Cuando entren las farmacéuticas, al final, pues una vacuna va a ser mucho dinero, va a haber competitividad, pero al menos la comunidad científica, que normalmente no se rige tanto por el dinero del invento, sino por el ego de soy yo el que lo descubrí y el que lo publiqué, pues aquí se ha unido. Incluso se ha optado por un modelo que, bueno, también tiene su parte peligrosa y es el modelo de preprint, es decir, un artículo enviado a una revista científica tiene que someterse a una revisión por pares y eso puede demorarse hasta 8 meses. Pues ahora se ha potenciado mucho el modelo de preprint, es decir, tú mandas un artículo que a las 24 horas te lo pone en un repositorio científico sin verificación por pares y esa información se puede usar y posteriormente ya ser publicado, pero si otras personas, otros científicos, con un buen criterio creen que esa información es buena, pues la pueden utilizar para avanzar. O sea, que es otro ejemplo también interesante. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, estoy de acuerdo. La competitividad esencialmente entre gobiernos y entre empresas creo que seguirá, pero al menos los científicos nos hemos unido. La impresión que da Europa, por lo menos, y Estados Unidos es una biocenosis, ¿no? Es decir, luchando todos por las mascarillas. Comprando en China, ya iba a venir un avión para España, lo compran un avión, o sea, el gobierno francés, una compañía francesa, etcétera. Bueno, eso ha sido un espectáculo tremendo, ¿no? Y esa... Perdonad, y esa competición se ha visto también entre comunidades, aquí mismo en España, ¿no? Que si una compraba antes que la otra, que si lo hacía con tal, diríamos que si le habían tomado el pelo, que si no le habían tomado el pelo, eso es pura competitividad. Pero eso es pero política, ¿no? Política, más que científica, porque la competitividad en ciencia es buenísima, por otra parte. Aquí yo creo que hay que buscar el modelo de colaboración y competición en la medida justa, ¿no? Es decir, porque cuando un departamento intenta avanzar por sí solo y protegerlo con patentes y ocultar la información, pues ese es un proceso más lento que si 2 departamentos o 2 universidades o todo el mundo colabora, ¿no? Entonces, bueno, está claro que hay que buscar un poco la medida equilibrada, ¿no? Cierta competitividad, claro que fuera. De todas maneras, también, Amador, el hecho de que se han modificado un poco los protocolos entre los científicos ha llevado a que se hayan publicado sin una constatación científica totalmente plena. Quiero decir, de repente Harvard sacaba un estudio y a los pocos días aparecía Stanford diciendo justo lo contrario. Se ha generado un poco de confusión en ese sentido, ¿no? Yo creo que también alentada por los medios. Al final es un fenómeno complejo. Quiero decir, evidentemente, cuando un artículo tiene una revisión por pares y tienes que esperar 8 meses, pues requiere una validación científica muy fuerte. Cuando abres el preprint, pues lo que tú dices, puede publicar una universidad una cosa y la universidad, otra universidad justo lo contrario, y encima, pues bueno, pues los medios de comunicación difundirlo y bueno, pues todo eso al final genera dudas, ¿no? Por eso, yo creo que una cosa es el preprint debe ser, yo creo, un repositorio para la comunidad científica y yo creo que cuando se traslada a la población debemos esperar tener el artículo científico con una revisión por pares, ¿no? Porque si el preprint está ahí y la comunidad científica con cierto criterio en ese tema lo ve, pues puede extraer la conclusión, puede ver lo que tiene ciertos riesgos, cierta veracidad, lo que no. Pero claro, si ya lo lanzamos a nivel social, pues se genera mucha confusión, como se generó aquí, a veces también intencionadamente, ¿no? Pues con intereses creados, ¿no? Sí. Es complejo porque al final se juntan muchas cosas que son, como bien dices, contradictorias, ¿no? Yo veo que tienes una opinión muy optimista sobre el proceso científico de aprobar los artículos, etcétera. Pero el caso es que en España quien domina la editorial es Sevier, es decir, y prácticamente, es decir, el gobierno español paga un montón de millones a esta editorial para que, bueno, pues certifique que haya una revisión. A mi entender, diríamos, es un darwinismo académico el que hay terrible, terrible, y entonces diríamos que ahí no
si entras, es que aquí en España todavía no se ha hecho un estudio de la satisfacción que la gente tiene con este sistema de evaluación, ¿no? O las agencias de certificación en España. Eso, a ver, ¿quién las controla? ¿Quién controla ese gran Manitou? Porque es un gran Manitou de los indios algonquines. Todo esto de la célebre, ahora no me acuerdo, hombre, la célebre agencia de evaluación, la más importante. Pues fíjate, el Alzheimer cómo avanza. Bueno, pues ahí veo que es que no hay una, diríamos, una posición de decir, bueno, vamos a hacer aquí un estudio, a ver qué le parece a la gente a toda esta cuestión, ni muchísimo menos, ¿no? Eso es lo que yo veo. Y luego, y perdonad, y con esto ya acabo, luego hay un juego académico que está muy identificado ya en las universidades o incluso en el mundo científico. Dice uno una cosa y el otro está deseando decir, dime esa cosa para demostrarte que no llevas razón. Y eso es el motor de toda esta cuestión, ¿no? La aneca. Fijaros qué olvidos con la edad. No pasa nada, no hay ningún problema. Vamos con la tercera pregunta. ¿Qué importancia han tenido las noticias falsas en todo este proceso del que estamos hablando? Noticias falsas que se han difundido fundamentalmente por redes sociales, pero que han afectado otros ámbitos de la opinión pública, de las que han tenido eco los medios de comunicación y que posiblemente también hayan sido utilizadas por algunos gobiernos o algunas instituciones. Yo creo, a ver, que las noticias falsas, pues de alguna forma, sobre todo, han confundido a la población, han contribuido a aumentar un estado de angustia ya de por sí bastante grande, porque al final uno veía noticias contradictorias, como bien decíamos antes, en todos los medios, y bueno, pues luego en los gobiernos, en las empresas, se han utilizado a veces estas noticias falsas de forma intencionada para dirigir la balanza hacia un sitio o hacia otro. Yo también quería decir que aquí, además de noticias falsas, a veces, también han sido incertidumbres que había, porque a día de hoy seguimos teniendo muchas incertidumbres sobre la pandemia. Pero es que hace 4 meses las incertidumbres eran muchísimo mayores. Y de repente nos decían que el virus no se transmitía por el aire o que sí se transmitía. O que después de estar en las gotas de saliva podían permanecer en el aire durante 3 horas. Bueno, pues ha habido experimentos científicos que decían que efectivamente con cámaras de niebla se demostró que las partículas, la saliva, esas gotas minúsculas, estaban en el aire 3 horas. Sin embargo, luego otro artículo decía, pero bueno, la carga vírica era demasiado pequeña como para que realmente infectar. Entonces yo creo que asociado a las noticias falsas está la incertidumbre científica que sigue existiendo y que existió. Y ya que estamos hablando también de otras cosas de comunicación, creo que una de las más perjudicadas ha sido la prensa escrita, porque durante mucho tiempo se ha dicho que el papel era una fuente de contagio muy grande. Y ahí se lanzaron estudios científicos potentes, donde han demostrado que el papel, por su constitución porosa, no es el mejor sitio para que los virus puedan sobrevivir. Hay superficies metálicas o superficies como el acero, donde un virus puede sobrevivir una semana sin problemas. Sin embargo, se ha demostrado científicamente que el papel, a las 3 horas, imaginemos que por casualidad un virus está en un papel, a las 3 horas ya no hay carga vírica ninguna, pero incluso desde ese minuto 1 hasta las 3 horas, la carga vírica disminuye exponencialmente. Bueno, pues ese miedo existe y lo podemos ver, ¿no? Es decir, mucha gente a día de hoy no lee el periódico impreso y a mí me han dicho que está sufriendo el libro en general y en concreto el periódico. Entonces, bueno, las noticias falsas también han afectado a muchos sectores empresariales. Y bueno, pues también hay quien dice que los que tiran por el mundo digital quieren echar en contra la prensa de empresas. Hay, por supuesto, intereses cruzados que se utilizan, se manipulan, ¿no? Unido a lo que te decía, Alberto, de que al final muchas veces la ciencia tampoco puede salir en ocasiones dando una respuesta definitiva cuando hay muchas incógnitas, ¿no? O sea, lo cierto es que esta pandemia nos ha cogido desprevenidos a todos y con un montón de incógnitas, ¿no? Cierto. Bueno, yo lo que pienso que las noticias falsas fundamentalmente lo que provocan son pánicos colectivos, ¿no? Y entonces hemos visto cómo, o las imprecisiones también,
o las imprecisiones, que si al principio, sobre todo se ha basado todo en la manifestación del 8M. Alrededor de ahí se han producido una serie de hilos que llaman de tweets, etcétera, que bueno, había unos insultos y unas cosas tremendas que tenían muy poco que ver con la ciencia, pero que transmitían pánicos, creaban enemigos en determinadas gentes, personas, etcétera, campañas también de prensa. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que la gente ha ido aprendiendo poco a poco, ¿no? Al principio, pues venían las noticias optimistas de médicos de estos que decían, bueno, si usted toma vaos, entonces esto se le va a ir, pero enseguida decían, no, tremendo, esto no puede ser. Otro médico, pues dice, bueno, si usted se toma 2 vasos de whisky al día, desde luego usted está seguro que vamos, esto va a ser, claro, médico. ¿Y cómo sabemos si es médico? ¿Y cómo sabemos, pues todo este tipo, diríamos, de remedios caseros, de que a lo mejor resulta que tienen cierto sentido en determinadas ocasiones? Pues eso sí que, a mi entender, ha sido lo que ha provocado estos o pánicos colectivos o optimismos colectivos. Porque yo me acuerdo que decían, estos son mis médicos, yo no quiero otros. O sea, la gente decía, bueno, yo ahora voy a tomar los vaos y esta cuestión, ¿no? Y por otra parte, pues ¿qué queréis que os diga? Yo creo que ha habido muy poco acuerdo entre los médicos, entre otras cosas, porque, es decir, la naturaleza y el mundo de la información aborre el vacío. Es decir, la información, el bit de información te reduce en la incertidumbre en al menos el 50% de la que tú tenías. Pero si resulta que no aparecen esos científicos porque no han aparecido o porque les daba miedo por lo que fuera, pues entonces es por lo que se han producido todas estas noticias falsas, ¿no? Y todos estos cotilleos. Y claro, contra eso ya también es muy difícil luchar, ¿no? Para eso tienes que tener una serie de, diríamos, de expertos, pero vamos, de expertos que se llaman también opposition research, es decir, investigación de la oposición, es decir, que lleven la contraria y que vean los puntos débiles de determinadas personas y empezar a atacarlo. Entonces, claro, eso se convierte, pues muy mal, en un charco de renacuajos a los cuales se les está acabando el agua. Nada más. Es muy relevante también que se aborde en este debate, en estas reflexiones, que es muy de manera amena, interesante, vamos desarrollando nosotros como personas que queremos dejar claro precedentes que no provoquen en las personas esas noticias falsas de la pandemia, como lo ha producido incertidumbre, temor, histeria sobre todos los elementos que involucran el COVID-19. Yo, como científico del área de aplicación de la estadística, con experiencia docente en pregrado y posgrado en la aplicación del método matemático estadístico para solucionar problemáticas, he visto que se han utilizado muchos elementos de esos datos cuantitativos basados en la teoría de Darrell Hook de cómo mentir con estadística. Este libro es de los años 50 del siglo XX, donde muy a menudo personas por intereses políticos, por intereses económicos, mercadológicos, usan la estadística a conveniencia, manipulan los datos para obtener el resultado que ellos realmente quieren, ya que sea para generar un tipo de incertidumbre o una ventaja con respecto a una organización, a una institución. Y hay alrededor de 10 formas de mentir con estadística por esta fuente de información que es muy interesante. Yo a mis alumnos de posgrado siempre que puedo le enfatizo en su impacto en lo comercial, en lo político, porque muchas veces se toma una muestra que no es representativa del suceso que está aconteciendo para minimizar o realmente engrandecer más allá de lo que realmente se está persiguiendo en el mismo. Entonces, eso es una forma de mentir, pero cuando se hace de una forma muy bien realizada, da ese impacto en la sociedad.
Imagínense si eso lo utilizamos en los medios de comunicación masiva, en la radio, en la televisión, en la prensa y en las redes sociales. Entonces, imagínense el alcance que eso lleva. Y yo pienso que nuestra comunidad y nosotros como sociedad de un mundo del siglo XXI preparado, tiene que estar un poco involucrado, ya que es personal que conozca, que domine estos elementos que se utilizan, como les decía anteriormente, por ejemplo, para tergiversar el resultado de unos votantes a una elección presidencial. Puede extrapolarse eso mismo al caso de los resultados que vemos en datos, ¿no? Porque podemos decir, no es tan mortal el virus o el índice de mortalidad no es tan alta y por eso no debemos preocuparnos. O cuando nos dicen el contagio o las camas ocupadas o el uso de los ventiladores o de determinados fármacos que está resultando sin ser creado con esos fines resultados positivos. Y eso puede llevar a una incertidumbre que de hecho nos ha tomado en el mundo, ¿no? Por esas noticias falsas que han permeado y que en mi caso lo veo desde la perspectiva cuantitativa, numérica, porque me gusta la matemática estadística, la enseño, investigo en esa temática, y se han fundamentado en ese libro de un grande de la estadística norteamericano, Larry Hood, de cómo mentir con la estadística. Pero fíjense la importancia de usar la ciencia con objetividad, con transparencia, cuando se usa las estadísticas para buscar confiabilidad, validez, transparencia, objetividad, para una buena toma de decisiones, que permee con los intereses de lo que realmente está ocurriendo en esa realidad objetiva. Pero sin embargo, cuando se hace un uso desmedido, cuando se hace un uso de manipulación de esos datos para buscar fines de determinados intereses de un sector, de un interés político, económico, las consecuencias pueden ser abrumadoras, tenebrosas. Es en mi modesta opinión respecto a esas noticias falsas y su impacto de esta pandemia de COVID-19. Cuando hablaba de qué fuentes científicas acudir, ¿no? Además de las revistas, digamos, científicas propiamente dichas, que no son las más adecuadas para un público general, es decir, pues yo creo que, bueno, a nivel de divulgación, una revista científica por excelencia es Investigación y Ciencia, la revista que se habla hispana de Scientific American. Es una revista científicamente muy rigurosa, pero que trata de alguna forma, hacerlo en un lenguaje más coloquial. Y a mí me gusta y está muy reconocida, MIT Technology Review. Es una revista online, bueno, también hay impresa, pero en la online está continuamente con una actualización fantástica y yo creo que ha sido una de las que más ha ayudado a desmentir todos los bulos del coronavirus. Entonces, son dos revistas que apunto. Y luego, a mí me gusta también, si estamos hablando en términos de pandemia, de algo que nos está pasando, que ahora ya dicen que quizás pueda haber otro brote, un virus que ha infectado al sector porcino, que se podría llegar a humanos. Sí. Hace poco la revista Nature, en concreto relativo a la pandemia COVID, decía que, claro, que no vamos a poder vivir con distanciamiento social y aislados permanentemente. O sea, eso no quiere decir que la inmunidad de rebaño fuese la mejor opción, que todos estamos de acuerdo en que no hubiese sido la mejor opción, ¿no? Porque hubiese causado muchas muertes. Pero es cierto que si prolongásemos en el tiempo, muchísimo tiempo, el distanciamiento social, pues moriríamos de hambre en vez de coronavirus, ¿no? Entonces, una cosa que, bueno, puede parecer trivial, pero que recomendaba un editorial de Nature muy bueno, y es que decía que a día de hoy la mejor defensa contra el coronavirus es el sistema inmunitario. Y todos de alguna forma podemos ayudar a fortalecer nuestro sistema inmunitario. Pues con comida sana, pues yo soy el primero que no lo hago, pero por ejemplo el sueño es muy importante, tiene un efecto reparador y fortalece el sistema inmunitario, también el deporte. Y el estrés, todo lo contrario, el estrés reduce y deteriora el sistema inmunitario. Entonces, si estamos viviendo una crisis y estamos en un estado de estrés y alientados por noticias falsas, nuestro sistema inmunitario va a ser más débil y más vulnerable ante el coronavirus. Entonces, bueno, me gusta este debate como lo planteasteis porque quizás lo que tenemos que hacer es también aprender a combatir el miedo, ¿no?
Una cosa es el respeto y otra es el miedo infundado. Muchas gracias a todas y a todos por vuestra participación. Confiamos en que estas propuestas e iniciativas lleguen a materializarse y sirvan de punto de arranque para las distintas asociaciones y ONGs. Es necesario pensar el futuro para ser consciente de qué sociedad queremos. Me despido en nombre de todo el equipo. Nos vemos en el próximo programa.